El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno podernos ver en esta hora para compartir la palabra de Dios. Saludo de una manera muy especial a cada amigo, hermano que nos está escuchando a través de la emisora alientodevida.co, no con, sino CO, las iniciales de Colombia. Sea usted bienvenido en esta hora, en el lugar donde nos ve. Qué bueno que pudiera usted reportarnos sintonía. Sé que nos están viendo en varias partes del país, como también ya fuera de él. Qué bueno poderle dar la gloria a Dios, poder sentir todo ese esfuerzo que se hace por mantener esta emisora al aire, programándola y haciendo que usted se sienta acompañado. Tú la puedes poner en tu carro, la puedes colocar en tu oficina, no tiene propaganda, no tiene nada que no sea edificar tu vida con la palabra de Dios. Saludo especial a cada amigo, hermano que nos ve a través de todas las plataformas, a través de todas las redes. Qué bueno poderte saludar a través de las estaciones de radio y de televisión que retransmiten este programa. Qué bueno podernos sentir en familia y poderle dar la gloria a Dios. Nuestro objetivo, que tú crezcas, que tú madures en la palabra de Dios. Y hoy estamos ya frente casi a la última parte, elemento que complementa la armadura de Dios. Algunos la terminan aquí, algunos comentaristas, estudiosos, teólogos, pero no podemos dejar por fuera el versículo 18, que es el que encierra todos estos componentes uno a otro. Así como inicia con el cinturón de la verdad, termina con la oración perseverante, incesante, de manera tú dejar de orar sin cesar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy empezaremos a estudiar. Dice Efesios, en el capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Ya lo estudiamos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú miras la espada del Espíritu, no está hablando de tu espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva que vas a encontrar en toda la armadura. La espada. Esto nos sugiere que la verdad espiritual no solo
te protege, sino que corta el engaño. Algunos creen que dejando la Biblia abierta en el Salmo 91, toda tu casa está protegida, tu vida está protegida, y esto no es así. Lo que te protege a ti, sin duda alguna, contra el engaño, es la palabra de Dios que tú tengas en ti. No se trata de ser una persona religiosa, pragmática, dogmática. Por el contrario, tú debes ser una persona consciente, calmada, aplomada, que la palabra de Dios es la que tú debes pronunciar. Por eso tú ves en la Biblia a grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, diciéndole a Dios, como en el caso de Moisés y de Josué, tú dijiste, o sea, en otras palabras, tu palabra dice. Ahora, esta espada, o la traducción que se ha hecho, no es una espada larga, no es una espada grande, como a veces vemos en algunas filminas, no. Es más bien como una especie de daga o un cuchillo grande. Esa es lo que el apóstol está diciendo. Por eso es bueno tú ir a estudiar la Biblia en el original, tomando la palabra. Recuerdo un día que un pastor le preguntó a otro pastor, que era su líder, acerca de las palabras en el griego, si eran importantes o no. Él le dijo, no son importantes. Yo guardé silencio. Pero sí son importantes, porque tú vas a entender el contexto en que el apóstol te está ilustrando. En otras palabras, lo que el Espíritu hace que el apóstol Pablo escriba a través de esta metáfora muy vivida para él y el imperio romano, nos explica a nosotros los creyentes cómo tú debes enfrentar los conflictos, no contra personas de carne y de hueso, sino contra sistemas de pensamiento y de actitudes internas. Por otro lado, al no ser una espada grande, no quiere decir que tú tienes que elaborar al momento del ataque una serie de bosquejo. No. Es algo pequeño, pero que lleva un filo tan potente que corta por ambos lados. Y aunque no está aquí en Efesios, sí está en Hebreos. Y la misma palabra para hablar de espada, tanto en Efesios como en Hebreos, es la misma palabra griega, que ya en poco te la voy. Te estoy hablando de la introducción. Así que no era una espada grande. Tú no tienes que tener al pastor, al líder, cuando estés enfrentando algo. Tú lo que tienes que tener es la palabra de Dios en tu mente. En tu mente. Y no solo en la mente, sino en el corazón. Porque del corazón mana la vida. Así que la espada más bien era pequeña, era de uso personal, era usada para el combate cuerpo a cuerpo, enfatizando la precisión y el uso defensivo y ofensivo inmediatamente, como lo es la palabra de Dios. Cuando tú lanzas la palabra, ella está produciendo.
Pero ¿qué se necesita? Fe, creer, confiar. Tú no, vuelvo y te digo, tú no necesitas decir grandes cosas. Estás en un peligro. Tú no necesitas arrodillarte, alzar los brazos. No, tú solo necesitas enviar la palabra. Ahora, si tú no tienes de Dios o no tienes una relación continua con Dios, pues cuando tú lanzas la palabra no va a pasar nada. Porque la palabra dice, la misma Biblia, que debe ir acompañada con fe. ¿Qué es la fe? El conocimiento que yo tengo acerca de Jesucristo. Si Él puede hacerlo o no puede hacerlo. Tú no puedes como loco coger y lanzarte a una jaula llena de tigres y lanzar la palabra como Daniel. No, un momento. Dios no está en el asunto. Dios no te envió a que hicieras un show. No. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, no fue a buscar la tentación. No. Vino la tentación a su vida. Y vino porque así como nosotros somos probados, Él debía ser probado. Así como Él afrontó al diablo, nosotros lo afrontamos. Por eso vino la tentación. Pero Él fue muy puntual con las palabras que usó, no de contender, sino de autoridad. Al ser la espada algo pequeño, no está diciendo que no necesites de una oración larga, no. De una oración poderosa, no. De la oración de mi pastor para yo grabármela y repetirla, no. No. O un versículo bien elaborado, tampoco. Necesitas fe con que dicen la palabra. La certeza de que esa palabra va acompañada de la aprobación y de la voluntad de Dios. Así que, vuelvo y te repito, el Espíritu Santo hace escribir al apóstol utilizando la metáfora militar para explicar cómo el creyente debe enfrentar los conflictos no contra personas de carne y hueso, sino contra sistemas de pensamiento y actitudes internas. Que no seamos hallados de manera vergonzosa cuando se nos pida o se nos exija defensa del Evangelio y de los principios. Que no prime más mis ideales o lo que yo pretendo en ese momento alcanzar, sino que siempre seamos de una sola palabra. Que le digamos al pecado no. Que le digamos a la verdad sí. Que digamos no estamos de acuerdo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Al fin y al cuentas, este mundo y su sistema un día será destruido. ¿Para qué luchar y guardar o albergar algo que yo quiero? Dios no está en las causas nobles. No. Dios no está en eso. Dios está en que se haga lo que Él pide y se diga lo que se debe decir. Jesucristo es el mayor ejemplo. Estas actitudes, como los conflictos de pensamiento y actitudes internas, no son quitadas, sino renovadas. Tú no puedes decirle, Señor, quítame la mentira. No, tú renuevas a través de la palabra y no dices la mentira. No son quitadas, sino cambiadas por ti, no por Dios, no, por ti, cuando te sometes a la palabra, cuando te sometes a la exposición de la palabra. Dice la Biblia, tu palabra alumbra mis ojos, tu palabra lámpara a mi camino y lumbrera.
La espada del Espíritu. No es cualquier espada. Era una espada única, que era para la ofensiva del soldado. Es la única que había para el soldado atacar. La palabra de Dios es la única arma que tú necesitas para destruir al diablo. El término griego se refiere a arma pequeña, más o menos de 15 a 40 centímetros. No era más larga. Se empleaba tanto a la defensiva frente a los ataques iniciados por Satanás, como a la ofensiva para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Esta espada es precisa, eficaz, porque es la verdad de las Escrituras. La verdad de las Escrituras. Mira lo que dice Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira que la Biblia dice que somos carnales. Somos carnales porque tanto nuestro espíritu como el alma habitan en un cuerpo. Eso te hace carnal. Dios lo hizo así para que toda la creación viera lo invisible de Él hecho visible en nosotros. Es lo mismo que el Señor Jesús de Nazaret, la persona de Jesús de Nazaret, que fue concebido en el vientre de María. Es la parte visible del Dios invisible. Por eso Él dice, el Padre y yo uno somos. Somos una identidad, pero dos personas diferentes. Alguien dirá, pero imposible. No es. Tu mente no alcanza a comprender las verdades de Dios. Por eso la espada no es una espada cualquiera. Es la espada del Espíritu. En otras palabras, tú tomas la palabra de Dios, la haces tuya y la lanzas. Te lo repito. Tú tomas la palabra de Dios, la haces tuya y la lanzas. Así que no volverá vacía. Porque dice, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es ahí donde se cumple la perfecta voluntad de Dios. Porque la perfecta voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y es agradable y perfecta cuando tú tomas la palabra de Dios, ese rema de Dios, y lo haces tuyo. Y eso derriba todo argumento. ¿Por qué el creyente está contra el aborto? Porque el aborto es el dar final a una vida que no tiene defensa y que tú tomas por ella la decisión. Por eso somos la iglesia en contra del aborto. Somos pro vida. No estamos de acuerdo con el aborto. Que hay momentos, etapas, es entendible.
pero de una regla no se hace una excepción, y de esa excepción no se puede hacer la regla. Hay momentos en que la vida de X persona, pero confiamos en que Dios guarda, confiamos en que Dios es poderoso. No estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. La Biblia no lo ha establecido, Dios no lo estableció. O si no, Dios hubiera hecho que la vaca fuera toro a la vez y el toro vaca. No. Hay principios que no son negociables. Por eso es hora de que tú te arrepientas. Es hora de que tú le pidas perdón a Dios, porque tú peleas contra el Dios mismo. Sigamos. Dice la Biblia amplificada, me fascina esta versión. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 de la Biblia amplificada, leámoslo. Aunque vivimos en la carne, no libramos nuestra milicia según la carne, usando armas humanas. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas, sino poderosas delante de Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos, teorías y razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento y propósito a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Así que la espada es una parte esencial de la armadura del soldado antiguo. Yo me imagino que el apóstol, cuando vio a aquel soldado, le vio una daga y al otro lado le vio su espada. Su espada. Hay momentos en que la espada, por lo larga, dificultaba el ataque o la defensa. Entonces la daga, al ser algo pequeño, permitía que el soldado pudiera usarla. Porque imagínense coger la espada larga de 60 centímetros, yo qué sé, para poder atacar al enemigo. No, él cogía su daga y hacía esta operación para la defensa. Así que las armas que el soldado tenía, como el arco, la lanza o el hacha de guerra, eran necesarias, pero la espada antigua era corta, generalmente de doble filo, y se parecía a una daga. Por eso Hebreos 4:12 dice, Hebreos 4:12, leámoslo de la Biblia amplificada. Porque la palabra que Dios habla es viva y poderosa. Porque la palabra que Dios habla es viva y poderosa, haciéndola activa, operativa, energizante y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la línea divisoria del aliento de la vida, el alma, y del espíritu inmortal, y de las coyunturas y la médula de las partes más profundas de nuestra naturaleza, exponiendo, escudriñando, analizando y juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas personas se sienten confrontadas cuando la palabra les habla. Se sienten incómodos. Y cuando tú veas que eso está pasando, es porque la palabra está haciendo el propósito que es. Es mejor que la palabra nos incomode. Es mejor que la palabra nos afecte. Es mejor que la palabra sea molesta. Es mejor. Porque eso quiere decir que está trabajando en tu vida. Hay personas que oyen la palabra, pero tanto le entra por aquí, le sale por aquí. Y
Cuando uno ve, son vidas arruinadas, son vidas emproblemadas. ¿Lo escuchan predicar a uno? Sí. ¿Quieren seguirlo a uno? Sí. Pero esto no es suficiente. Si tú no permites que la palabra de Dios te cambie, si tú no permites que la palabra de Dios te transforme, si tú en cambio de enviar una palabra de bendición, envías una palabra de maldición, si viene la enfermedad y tú la colitas y, ay, es que estoy enfermo, pastor. ¿Y eso qué pasa, hermana? No, usted sabe los achaques. Usted sabe, hermanito. No, yo no sé. Yo sé que la palabra de Dios es para atacar, es para decir, no, un momento enfermedad, un momento cuerpo, ¿qué está pasando? En el nombre de Jesús de Nazaret, tú te restauras, porque la palabra de Dios dice que todo es sujetado por el poder de su palabra. Así que yo ordeno a través de esa palabra que mi cuerpo se restaure, que mi cuerpo se sane, que mi cuerpo sea libre, que mi cuerpo sea renovado. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo porque por tu palabra yo vivo, Señor. Por tu palabra, Señor, yo subsisto, Señor. En la cruz del Calvario, tú destruiste la enfermedad. La enfermedad sí toca mi puerta, sí, pero el poder de Dios es mayor para destruirla. Y comienzas tú a atacar, comienzas tú a luchar, comienzas tú a batallar, comienzas tú a tener una vida en el Espíritu. Pero no es para que derrames lágrimas de lástima y que todo el mundo te vea y tú todo ahí desencajado, mostrando a los demás esa vida tan cruel que te ha tocado. Es que si usted viera, es que si usted pudiera estar en mi lugar. No, la palabra de Dios. Ahora, es del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que provee la verdad que Dios ha revelado al hombre. En otras palabras, quien te revela a ti la verdad de Dios en tu vida es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está dentro de ti. No está a un lado, no. No está sobre el mundo, no. Está viviendo en ti. Es tan poderoso el Espíritu Santo que aún lo profundo de Dios lo escudriña. Es tan poderoso el Espíritu Santo que Él sostiene todo el universo, porque si no lo sostuviera, porque Él es la verdad, estaríamos destruidos. Por eso donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Mucha gente dice, hermano, es que yo no lee palabra, pero léela con sentido, léela estudiando. ¿Por qué no me gusta dar mensajes que te levanten el ánimo? No, me gusta darte es palabra. Palabra, porque la palabra es la que te sostiene. Aún la palabra de Dios es la que me sostiene. A veces uno da una predicación y el Espíritu Santo se mueve de tal manera que uno como tiene acceso a las personas, ellas quisieran tocarlo a uno, ellos quisieran agradecerle, ellos quisieran subirlo a uno en un peldaño, pero cuando uno se sube a un peldaño, uno se está equivocando y puede caerse de ese peldaño. Ese es el gran problema cuando alguien se vuelve muy famoso, que ya cree que su fama puede soportar sus palabras y esas palabras apartadas de la verdad de Dios pueden cometer un daño tan tremendo que la persona no se da cuenta de lo que está pasando. No se da cuenta. Así que tú no ataques a la persona. Y tú sabes de quién te hablo. No lo ataques. Más bien oremos para que pueda volver a la senda antigua. La Biblia dice que uno después de haber sido un heraldo, después de uno haber sido una bendición, se descuida y viene a ser una maldición. Y eso le ha pasado a los grandes hombres de Dios. Moisés fue uno. Moisés ya al final de sus años, Dios le dijo, ve y háblale a la roca, santifícala,
en presencia del pueblo. Él cargado, sentimientos, emociones florecidas con ese pueblo, cogió la roca y la golpeó. Y eso no le dejó entrar a la tierra prometida. Así que ten cuidado, ten cuidado. La espada es la única ofensiva de la lista. Sugiere que la verdad espiritual no solo protege, sino que corta el engaño. El escritor a los hebreos la describe como espada de dos filos, ya que el autor de la Biblia indica, 1, el simbolismo de la espada. Si alcanzamos, nena. En el griego original se usa la palabra machaira, griego, que se refiere a una espada corta. Si tú ves esa palabra en una Biblia, machaira, un cuchillo grande, usado para matar animales y cortar la carne. Nosotros tenemos allí en nuestro lugar esos cuchillos. No son como los cuchillos de mesa, no, son más larguitos. Los traductores la usan como espada, una espada. Pero no es la espada grande. Es una espada curva, corta, es una espada recta, parece un puñal, una daga. Por eso, la palabra de Dios en la boca del creyente es una gran arma. Recuerda, la palabra de Dios en tu boca es un gran arma. Así que se refiere a una espada corta puñal, utilizado en el combate cuerpo a cuerpo. Esto implica que la palabra de Dios no es para ataques distantes, no, sino para una aplicación precisa y personal en momentos de tentación o de conflicto interno. Quien se renueva es tu mente. Quien nace y recibe vida es tu espíritu. Por eso tu espíritu puede tener comunión con Dios cuando tú recibes a Cristo y en él habita el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no habita en tus emociones. El Espíritu Santo no habita en tus sentimientos. El Espíritu Santo no habita en tu carne. Él reside en tu espíritu. Y es una parte, como dijéramos, tan ligera, una línea tan ligera entre el espíritu, línea ligera que la Biblia llama corazón, y el alma. Hay una predicación de un varón que lo explica muy bien. Permítame, la escucho y le comparto. Así que la palabra griega utilizada en Efesios 6:17, comúnmente asociada al pasaje de la armadura, es machaira, que es espada corta. La ropaira es larga, y esa no es la que Efesios 6:17 dice. Se refiere a una daga o espada corta, similar a la que usaban los soldados romanos para el combate cuerpo a cuerpo, enfatizando la precisión y el uso defensivo y ofensivo que tiene inmediatamente la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces de tu vida salen dos fuentes, y eso es lo peligroso. Cuando de una persona sale palabras de bendición, pero también salen palabras de maldición. Cuando en una persona salen palabras para herir, porque está cansada, afligida, agobiada,
No, echa tu carga en el Señor. Es preferible que tú bendigas a la otra persona con tus palabras, porque la vas a sentir más mal que hacer que su carne florezca. Y eso lo he vivido. Cuando no soporto algo, exploto y la otra persona explota. Y es como un combustible o una llama a el que no se deje. Prefiero a veces callar y alejar. Es la mejor solución. Por eso, la palabra de Dios en la boca de un creyente es un arma que tú no tienes las dimensiones que pueda hacer. Por eso yo te invito a que tú dejes tu religión. No es por lo que tú hagas, no. No es por lo que tú decides, no. Es por lo que habita en ti. Iglesia, estamos en una recta final. Ya no hay reversa. La recta final indica el cumplimiento de la profecía. A veces uno tiene sueños, ambiciones, pero creo que es tiempo de prepararnos. Es tiempo de tomar conciencia. Es tiempo de decirle, Señor, te necesito. Ahora, ¿por qué del Espíritu? No es cualquier cuchillo, cualquier arma. No, el apóstol la asocia con el Espíritu, pero no tu espíritu, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué se le llama del Espíritu? Se le llama así porque el Espíritu Santo es quien la originó y es quien le da el poder. No se trata de una habilidad intelectual humana, sino de una verdad revelada que el Espíritu activa en la mente de la persona para discernir entre lo bueno y lo malo. Hay gente que a veces toma unas decisiones que uno mira y es porque no han trabajado en la palabra, en conocer la palabra. Porque recuerda que lo que el hombre adquirió en el huerto del Edén fue el conocimiento del bien y del mal. La acción fue la desobediencia. ¿Qué accionó al hombre para acercarse al árbol del bien y del mal? La desobediencia. ¿Qué es el pecado? Muchos dicen, no, la desobediencia. No, ese fue el accionar. Fue lo que hizo que él tomara, cogiera. Pero realmente lo que el hombre cogió fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde radican los graves problemas, las grandes dificultades, porque la gente cree hacer el bien y no cree hacer el mal. Yo puedo justificar una razón en el momento porque creo que fue la mejor respuesta frente a algo que yo tengo proyectado a largo plazo. Entonces me pareció muy bien vacilar en una respuesta que uno debe ser cortante y rasante. Y es cuando la persona dice, es que yo pensé decir, pero no lo dije, porque tú no tienes desarrollado en tu vida la espada del Espíritu. Ay, no, sí, no lo tienes. Uno tiene que callar. Cuando estudié hace poco una clase, me decían que hay 3 segundos para tú decir algo. Si en 3 segundos tú no lo dices, no lo dices. Y después, automáticamente, tu cerebro comienza a justificar. No es que yo no lo dije porque resulta que veo tal cosa, yo no lo dije porque resulta que... No. Tú tienes que permitirle a Dios fluir a través de tu vida. Tú tienes que permitirle a Dios fluir a través de tu corazón. Por eso la invitación es a que mires la palabra de Dios
no como cualquier cosa. No. Llegas a la iglesia, aleluya. Sales de la iglesia y eres un demonio. No. A toda hora la Biblia dice que tenemos que estar preparados en todo momento, en todo lugar, para cuando demanden de nosotros la verdad. Tú no puedes ser un dualista. Una verdad dualista, eres una cosa, piensas otra. Llegas, te ofuscas, dejas florecer tu carne, te peleas con el uno, te peleas con el otro, crees que esa es la razón porque eres la víctima. No. Gózate. Hay momentos en que uno se tiene que gozar. ¿Qué más puede hacer? Alegraos en el Señor siempre. La palabra como herramienta rema. Vamos a terminar, si Dios lo permite, este jueves. Porque quiero ir detallando, quiero que tú vayas reflexionando. Vuelvo y te digo, no necesitas una composición de cosas, tú necesitas es creerle a Dios. Empezar a tomar la Biblia como algo tuyo, como Dios hablándote, como Dios ministrándote, como Dios ilustrándote. Si tú lo haces así, créame que vas a crecer en la palabra de Dios. Quiero agradecerle a cada persona que me ve. Si tú ves importante esta prédica, compártela. Haz que otro reciba de Dios. No lo hacemos para ganar recursos, no tenemos ninguna de nuestras páginas monetizada. No es nuestro anhelo monetizar, no es nuestro anhelo hacernos conocer. Mi anhelo es que tú conozcas la palabra de Dios y que ella te transforme, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mira cómo todo lo encadena el Espíritu Santo. Así que yo te invito para que tú nos sigas, compartas y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos ha venido enseñando, Señor, cómo la armadura, más que ser una protección, es una forma de vivir en ti. Porque nos tenemos que vestir de ti. Porque tú te encargas de afirmarnos, de fortalecernos. Y tú te encargas de estar en nosotros y con nosotros. Gracias te doy, Señor. Y te pido, Padre, que cada persona que me escucha sienta el impacto de tu palabra. Sienta el amor de tu palabra. Sienta el mover que es tu palabra. Y que esa palabra transforme vidas. Yo clamo por cada persona que quizás se encuentra triste, afligida. Y en el nombre de Jesús, envío tu palabra sobre ellos. Palabras de paz. Palabras de seguridad. Palabras de que no están solos. Tú estás a nuestro lado. Tú estás en nosotros. Oh Espíritu Santo, tú eres la persona más maravillosa. No has dejado nada al azar. Todo lo has entretejido para estar con nosotros y en nosotros. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos enviado a ese Consolador. Oh Padre, te doy a ti gracias, porque tú eres la verdad, y esa verdad es la que necesitamos. Llénanos de ti, satúranos de tu palabra, y que todo nuestro ser alabe y bendiga tu nombre. ¿Qué me resta decirte? Gracias. Sigue en sintonía de la emisora Aliento de Vida, todopegado.co. Escúchala, gózate y danos tu comentario para poder seguir cada día mejorando y creciendo en el Señor. Que Dios les bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28.
un aliento de vida, una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.